Lección: un guerrero esforzado. Texto para memorizar: Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bienvenidos a la clase, grupo discípulos. Ismeldi, Tatiana, Aimé, Monse, Fernanda, Génesis, Lucero, Azul, Mateo y Josué, en nuestro ministerio infantil desde casa. Sean todos bienvenidos. Hola niños, sean bienvenidos a otra lección. Les enviamos un fuerte abrazo. Díganle hola a los niños. ¡Hola! Hola Titi, hola Lulu. ¿Ustedes se acuerdan de la clase que vimos la semana pasada? Sí. ¿Me puedes decir, Lulu, cómo se llamó la lección de la semana pasada? Una mujer gobernante. Una mujer gobernante. ¿Ustedes niños en casita se aprendieron su texto para memorizar? ¿Ustedes se lo aprendieron, Titi y Lulu? Sí. Sí, a ver Titi, dinos nuestro texto. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 27. Wow, sí te lo aprendiste. Es muy importante que ustedes en casita, niños, memoricen su texto de la lección, ¿sale? Ustedes tienen que hacerlo también, Titi y Lulu, ¿está bien? Sí. Ok, bueno, ¿quieren ver otra lección? Sí. Vamos a ver el personaje de esta semana. El personaje de esta semana es un personaje tan importante, también, porque ¿saben algo? Este personaje es sobre un hombre que al principio él se sentía inseguro de lo que Dios le había mandado a hacer, pero fíjense que deben de aprender a confiar en Dios. ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿A ti te ha pasado, Lulu, alguna vez? Sí. ¿Te has tenido miedo de hacer algo? Sí. Pero debemos de sentirnos seguros y confiar en Dios, ¿sale? Vamos a ver esta lección y ahorita regresamos para ver la conclusión. Despídanse de los niños. Adiós. Adiós. Hola niños, sean bienvenidos a otra lección. Nuestra lección se llama Un guerrero esforzado. Nuestro texto para memorizar está en Zacarías 4:6 y dice: No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Israel había un joven llamado Gedeón. Él estaba limpiando un poco de trigo escondidas para que los medianitas no lo vieran y no le quitaran lo que tenía. El ángel de Jehová se le apareció debajo de un roble y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Esto en Jueces 6:12. El ángel de Jehová le dijo que él sería quien salvaría a Israel. Gedeón se sintió muy sorprendido. Gedeón quería estar seguro, así que le pidió que esperara hasta que él le trajera una ofrenda. La ofrenda fue consumida por el ángel como signo de aceptación. Gedeón obedeció a Jehová y empezó destruyendo la imagen de Baal. Después pidió una señal nuevamente. Si tiene que salvar a Israel por mi mano, como tienes dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente con la tierra seca, entonces creeré. El vellón estaba mojado y la tierra seca. El Señor le confirmó que vencería. Aún así dudó y decidió volver a hacerlo nuevamente, solo que ahora de manera contraria. Gedeón entonces reunió un ejército de 30,000 hombres para pelear contra Madián, pero eran demasiados. Esto porque Dios quería que supieran que ganarían porque Él estaba con ellos y no por el número de hombres. Así que ordenó separar a aquellos que tuvieran miedo.
Los llevó a tomar agua y separó a aquellos que lamieran el agua de su mano, pues estos irían a pelear. El Señor le enseñó a Gedeón y a los israelitas sin que ellos tuvieran más que obedecerle y confiar en él. Tú como Gedeón debes aprender a confiar en Dios y ser obediente en todo lo que Él te ha mandado. Bueno, niños, esta es la lección que nos corresponde esta semana. Nosotros vemos aquí un poquito de la historia de este hombre, de este personaje que nos toca ver esta semana. Su nombre era Gedeón. Nosotros vemos aquí que Gedeón, Dios le elige para liberar a este pueblo de los madianitas. Y fíjense que Gedeón se sentía menos o se sentía insignificante tal vez o poca cosa para este gran mandato que le había dado, pero nosotros vemos que él pidió incluso pruebas para estar seguro de que él había sido elegido para este trabajo. Veíamos en la lección que él pone un vellón, un trapito, vamos a decir así, de animalito, de lana, de piel, y él le dice en 2 ocasiones, en la primera que lo iba a dejar, y que él, si en la mañana estaba mojado y la tierra seca, pues era prueba de que así sería, y aún así volvió a pedir nuevamente otra prueba donde decía que la tierra estuviera mojada y el vellón estuviera seco. A él le costó mucho, aquí nosotros podemos ver que le costó mucho aceptar que él había sido elegido para este propósito, para liberar al pueblo. Pero nosotros debemos recordar, yo pienso en otros personajes, por ejemplo en David, como David era en la misma situación. David era el menor de sus hermanos eran grandes, sus hermanos, vemos nosotros en la Biblia que él era el más pequeño y tal vez no tenía esa fuerza que tenían sus hermanos, porque él cuidaba del rebaño. Pero fíjense cómo Dios lo elige. Vemos así muchos otros personajes, que tal vez Moisés, inclusive vemos también en la Biblia que tenía problemas de lenguaje. Vemos muchos personajes, así como Gedeón, que tú pudieras pensar, bueno, Dios los eligió para un propósito tan grande y no eligió a una persona que a los ojos del hombre tal vez pudieran decir, no, él no va a poder. O sea, ¿por qué eligió a Gedeón para este propósito? Aquí es importante primero tener en cuenta que también en la Biblia nosotros vemos que Dios ve los corazones de las personas. Dios tiene un propósito para nosotros, tiene un propósito para ustedes, y tal vez mucha gente no lo va a entender y van a decir, bueno, ¿por qué eligió a esta persona? Si es esto, si es aquello, si, en fin, muchas cosas. Pero nosotros debemos confiar primero en que Dios no se equivoca, y Dios elige por una razón a todos ustedes, a todos nosotros, a todos aquellos que ha elegido con un propósito. Ahora, así como Gedeón, ustedes deben ser valientes para el propósito que Dios tiene para sus vidas. Deben de confiar, no confiar en lo que ustedes ven y decir, pues que a mí me da mucho miedo hacer esto, sino aprender a confiar en Dios. Vemos aquí en la lección que decía eso, que él quería que a la batalla fueran pocos hombres, para que ellos no se jactaran en decir que habían ganado porque llevaban mucha cantidad de hombres y todos eran muy buenos guerreros. No, él quería que las personas de Israel se dieran cuenta que si esta batalla iba a ser ganada, iba a ser por la mano de Dios. Entonces aquí nosotros vemos muchas cosas que tenemos que quedarnos para nuestra vida, niños. Nosotros tenemos que ver primero que tal vez es cierto, Dios nos elige y nosotros pues realmente podemos preguntarnos, ¿por qué nos elige si hay personas mejores? Pues tenemos que confiar en Él y tenemos que aprender a confiar en que vamos a poder hacer eso que Dios quiere que hagamos.
También en nuestra vida diaria, cuando ustedes estén en una situación, ahorita no están yendo a la escuela, pero también vemos que ustedes enfrentan retos cuando hacen sus exámenes, cuando a veces tienen que participar en alguna actividad, incluso nosotros en la iglesia también tenemos actividades con ustedes y tal vez sientan nervios, pero ustedes tienen que recordar, niños, que Dios está con ustedes y Dios les va a dar esa fuerza que ustedes necesitan y van a poder hacer lo que tienen que hacer. Entonces no deben de tener miedo, deben aprender a confiar en Dios, deben de poner su confianza en Él. Y muchas veces, así como Gedeón, a lo mejor van a tener miedo, van a sentir inseguridad, pero ustedes deben de aprender a confiar. Esa es la lección de esta semana. Por favor, memoricen su texto, ya se los dejé ahí, está en Zacarías 4:6 y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense qué bonito texto. Aquí nosotros vemos que lo que Él quiere que se cumpla, se va a cumplir no en nuestra fuerza, sino gracias a Él, como vemos aquí que pasó en esta batalla y cómo fue librado el pueblo de los madianitas. Les libró de ellos, ¿no? Vemos que Gedeón fue usado, aun cuando tal vez muchas personas pudieron preguntarse por qué él era el que había sido elegido. Aquí vemos muchas cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida hoy. Debemos aprender a confiar en Dios y no tanto en lo que las personas dicen o piensan sobre nosotros, sino lo que Él ha visto de nosotros. Los quiero mucho, esta es nuestra lección. Les invito a que memoricen su texto. Doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Por favor, sigamos orando por nuestra iglesia, por todas las familias. Los quiero mucho y nos vemos en la siguiente lección.